Bienvenidos a una nueva edición de Saliendo del Horno aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Recuerden que tenemos dos segmentos por semana, lunes y miércoles, y que también estamos en TikTok y en Facebook en ESPN-Béisbol, con Orlando El Duque Hernández, Enrique Rojas, Guillermo Celis y Jorge Rivera. Señores, la peor noticia que le puede pasar a un atleta es que antes de comenzar una temporada venga una lesión. En el caso de los lanzadores, es algo un poquito más difícil, específicamente lanzador venezolano, lanzador de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, quien aparentemente va a tener que someterse de nuevo a una operación tomillón. Antes, en ligas menores, ya él había pasado por este proceso. Pero, Duque, un golpe muy duro, no solamente para Pablo López, para los Mellizos de Minnesota y para Venezuela de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Sí, indudablemente que es un golpe muy duro. No solamente pierden los equipos, también pierden los aficionados del béisbol, de disfrutar de lo que hace Pablo López, para mí uno de los lanzadores más inteligentes del béisbol. Bueno, ya vimos que el año pasado estuvo tocado, ¿no? Que no pudo lanzar mucho, solamente 14 entradas, estuvo fuera en 2 o 3 ocasiones en el año. Ahora, increíblemente lo vi después que se terminó la temporada, a las 2 semanas ya había comenzado a entrenar y todo parece que esto no le alcanzó. Vamos a ver ahora qué es lo que pueda pasar con él. La segunda, Tommy Jones, ya él sabe el proceso, así que quizás él tenga una vía para cortar el tiempo que va a estar fuera, pero realmente sí, es un golpe duro para él sobre todas las cosas, ¿no? Que no va a poder, quizás se pierda la próxima temporada. Aunque todavía nos ha dicho con exactitud que va a tomar la operación. Sí, oficialmente no se ha dicho, él va por una segunda opinión. Si sacamos la temporada pasada, él tenía 3 temporadas consecutivas, Enrique, de 30 o más aperturas. Pero volvamos de nuevo, Quique, un equipo de Venezuela basado en ofensiva y que se le caiga a Pablo López, oye, es un golpe muy duro. Muchos lo ven como apenas 5, 8 innings que puede dar un pitcher, por más caballo que sea, con las reglas del clásico, pero estamos hablando de tu potencial abridor número 1. Estamos hablando de un caballo. Y estamos hablando de que cuando tú escuchas, buscando segunda opinión, de que ya una resonancia magnética mostró desgarramiento en el ligamento ulnar colateral, casi siempre esto lo que hace es retrasar el proceso. Nunca ha evitado un proceso. Yo todavía no conozco una segunda o tercera opinión que evite la operación tomillón. Lo que hace es que en lugar de estar ocurriendo mañana, va a ocurrir luego de que salga la segunda opinión. Y digamos que en el espectro grande de perderse de 14 a 18 meses, una semana, un mes, no es tanto, pero bueno. Así que desde ahora descartemos a Pablo López para el Clásico Mundial de Béisbol y para comenzar la temporada mientras llega esa segunda opinión. Un golpe duro especialmente para el que ya ha tenido la operación. Si necesariamente es tomillón, están haciendo una nueva con abrazadera, que fue la que se hizo Shohei Ohtani, que no le gustan llamarla tomillón, pero es una operación en el ligamento del codo. Terrible, terrible noticia para Pablo, para el béisbol, para Minnesota, para el Clásico Mundial de Béisbol. Y recordemos algo, un ligamento ulnar no se rompe de la noche a la mañana. Esto tiene que haber estado lidiando Pablo con molestias, calambres y muchísimos avisos que a veces se tratan de ignorar y tratar, valga la redundancia, con otros paliativos que no sea ir a la operación tomillón. Definitivamente claro. Un golpe duro. Jorge, eso que dice Enrique es interesante porque el año pasado fueron 14 aperturas solamente que tuvo Pablo López, pero él tuvo 3 veces en la lista de lesionados el año pasado, y lo que decía Enrique, para irlo resumiendo, a veces viene una molestia en el hombro y tienes que tratar de buscar un balance, y cuando estas cosas pasan,
entonces allí es cuando puede venir ya finalmente el problema con ese ligamento. Pero yendo más allá de que no va con los mellizos, que no va con Venezuela, estamos hablando de uno de esos lanzadores que fuera del terreno, óyeme, es un trato exquisito, es un trato especial, es una persona en la que uno como que puede sentarse a hablar y como que uno quiere que a Pablo López siempre le vaya bien. Sí, es una persona que en Minnesota quieren mucho, ¿no? El año pasado donó más de $22,000 con su campaña de Pablo Day, que la parte de la taquilla, las aperturas de Pablo en Target Field se donan a diferentes fundaciones, y eso te habla de la calidad de persona que es Pablo y de lo querido que es en Minnesota, ¿no? Y la verdad es que es un golpe bien duro para la rotación de Venezuela en el Clásico, que como bien dijiste, es un equipo que se va a basar más en ofensiva que en picheo y en defensiva, pero sigue siendo un golpe brutal, porque después de él y Ranger Suárez, la diferencia de calidad en los abridores de Venezuela es brutal, ¿no? Y justo esas 3 idas a la lista de lesionados, perdón, el año pasado, creo que te hablan de que sí es un problema que venía gestándose, ¿no? La primera poco tenía que ver con el brazo, la primera fue en los isquiotibiales, pero después el hombro y el antebrazo derecho fueron los que lo mandaron a la lista de lesionados, ¿no? Entonces, esos ajustes que haces durante la temporada para seguir lanzando, esos ajustes que haces para que te duela un poco menos, para seguir con el equipo y no abandonar la temporada, puede ser que le hayan costado en este momento a Pablo López, ¿no? Entonces, una lástima para Pablo, una lástima para Venezuela y también para los Twins. Guillermo, siguiendo con eso que decía Jorge, los mellizos el año pasado terminaron penúltimos en la división central a 18 juegos de los Guardianes de Cleveland. Se terminó la temporada de los mellizos, Memo. Se va a complicar mucho porque están perdiendo a su mejor lanzador, al número 1 de esa rotación. Están perdiendo a uno de los mejores pitchers que hay actualmente en Grandes Ligas. Tú lo decías, Ernesto, antes de esa temporada pasada en la que solo tuvo 14 aperturas, pues había ligado 3 temporadas seguidas con 32 inicios. Y no es nada más la consistencia, sino la calidad. En un equipo como este, antes en los Marlins, no nos vamos a guiar por el número de victorias de Pablo López, pero cuando uno empieza a checar la efectividad que ha tenido Pablo en su carrera cuando está sano, es impresionante, y uno se imagina dónde pudo haber llegado sin tantos problemas físicos, sin tantas lesiones, y esta, pues, como dice Enrique, no es oficial, pero difícilmente se va a salvar, difícilmente la va a librar. Es un grave, muy grave problema para los mellizos, por lo que decías, Ernesto. Lo que se vio el año pasado y lo que se esperaba de este año giraba mucho en torno al venezolano. Y es otro problema grave también para Venezuela, por lo que decía Jorge. Cuando uno revisa la rotación, la probable rotación de Venezuela para el Clásico, y conste que no necesitas en un torneo como este una rotación de 5, muchos dicen con 3 la podemos hacer, pero Pablo López y Ranger Suárez indudablemente eran el 1-2 de esta rotación. Hay otras opciones, hay otras buenas opciones que no están al nivel. Ahí está Germán Márquez, ahí está Senzatel, están en el roster, ahí está Eduardo Rodríguez, pero cuando hablamos de Pablo López y de Ranger Suárez, ese es otro nivel. Y entonces para Venezuela, para Omar López, el manager venezolano, es perder una pieza bien importante. Sí van a sufrir muchísimo los mellizos, va a sufrir mucho Venezuela, y ojalá pues que esa experiencia que tuvo hace 13 años Pablo López la ponga en práctica una vez más. Muchas cosas han cambiado, como decía Quique, pero pues lamentablemente como va la situación, se va a perder la temporada completa con los mellizos y bueno, tener que vivir ese proceso de rehabilitación que le permitirá regresar, ojalá, si todo va bien, hasta principios, tal vez mediados del año que viene, ¿no? Y esto es lo que hace que un lanzador entonces tenga que reinventarse. Pablo López no es el primero que pasa por operación tomillón, pero cuando hemos hablado con lanzadores, después de la segunda, entonces hay
que reinventarse. A mí no me gusta utilizar el término aprender a lanzar de nuevo, pero para que tengamos una idea, Joe Ryan el año pasado fue el que más victorias tuvo con los Mellizos, un total de 13. Lideró también al equipo en efectividad con 342 y también en ponches con 194. Ahí es cuando vemos entonces lo difícil que es la carrera de un jugador, los movimientos, porque ahora va a tener que hacer magia el gerente general de los Mellizos de Minnesota, y además de eso, ver qué hay disponible en ligas menores, porque prácticamente es que no hay de otra, es que usted no puede reemplazar a Pablo López. Y lo que a nosotros nos queda es prácticamente desearle a Pablo López una pronta recuperación y esperamos verlo de nuevo en un montículo, en una lomita, dándolo el 100% como él siempre lo ha dado en el béisbol de las Grandes Ligas. Saliendo del horno, este es nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, en TikTok, en Facebook, en ESPN-Béisbol. Recuerden, 2 segmentos por semana, los lunes y los miércoles.